Hola a todos, hoy nos encontramos con Silvia Mercado Santos, quien es profesional en Ciencia de la Información y Bibliotecología del 2008 de la Pontificia Universidad Javeriana. También tiene una especialización en Gestión Documental y Gerencia de Documentos de la Universidad de La Salle en 2010 y una maestría en Dirección Estratégica de Tecnologías en la Universidad de León en España en 2012 y recientemente terminó un MBA, una maestría en Administración de Negocios enfocada en nuevas tecnologías en Moodle University en Austria. Además, se ha certificado internacionalmente en gestión documental y hoy nos va a compartir un poco sobre su vida y su experiencia migrando de Colombia a otro país, de hecho a un continente alejado de nuestro país en Latinoamérica y cuál ha sido su experiencia también ejerciendo la profesión allí. Entonces, primero que nada, bienvenida Silvia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por sacar tu tiempo para contarnos un poco sobre esa experiencia. Hola Nelly, no, gracias a ti por la invitación. De hecho, muy bonitos estos espacios de conversación profesional. Así es. Bueno, entonces empecemos por algo muy importante y es, cuéntanos, aunque yo ya leí en tu perfil tu formación y todo en Colombia, digamos que, ¿por qué tomaste las decisiones de estudiar lo que estudiaste y qué experiencias profesionales tuviste en Colombia antes de emigrar? Sí, bueno, yo tomé la decisión, yo tenía yo soy originalmente de Cúcuta, de pues una ciudad pequeñita, pero siempre el sueño mío era terminar los estudios de bachillerato y empezar la universidad en Bogotá. Pero pues en ese momento, desafortunadamente, mi familia había una situación económica bastante difícil. Entonces, como que el sueño de ir a Bogotá se veía como enrarecido. Pero entonces vi una entrevista, creo que Nikos la menciona en la entrevista que le hiciste de un periodo, creo que fue en El Tiempo, de salió la carrera de Ciencias de la Información, en ese tiempo se llamaba, y decía que la posibilidad de empezar un trabajo rápido. Entonces, yo como pude, en ese momento, mi mamá me dio, creo que el 80% del semestre y yo me conseguí el 20%, empecé a trabajar y bueno, hice todo. Pagué el primer semestre y me fui para Bogotá a estudiar. O sea, afortunadamente, una prima ya estaba en Bogotá estudiando Derecho, entonces pude como acoplármele en su casa y así fue que empecé. En un principio, pues yo no sabía bien, o sea, yo lo que quería estudiar en Bogotá, quería estudiar algo que me gustara y quería algo que me diera ingreso rápido. Y entonces, bueno, al principio no fue tan rápido, fue como empezar como en quinto semestre que empezábamos a estudiar de noche, que pude encontrar un trabajo y yo empecé profesionalmente en la Universidad Externada de Colombia, en el Instituto de Estudios Constitucionales, que era como una mini biblioteca en honor a uno de los constitucionalistas más importantes que ha tenido Colombia, que es el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta. Era solamente dedicada, o sea, era en el buen sentido de la palabra, una egoteca, o sea, un homenaje muy bonito y era un espacio muy reducido, era en procesos técnicos, catalogación y clasificación de información. De ahí empecé con Biblored. O sea, al principio de mi vida sí, empecé con Biblored también como referencista, pero yo tenía como el interés, porque cuando empezamos, pues retomo, empezamos en primer semestre, la profesora Marina Rodríguez García, no sé si la has escuchado, ella fue la primera directora de carrera, bueno, que yo tuve. Ella invitaba a profesionales exitosos de nuestra carrera, o sea, como para nosotros, como para Motivarlos. motivarnos exactamente. Y cuando a mí me tocó Carlos Zapata. Entonces, imagínate que te entreviste una persona que trabaja, y yo amaba a la Luis Ángel Arango desde que iba a vacaciones a Bogotá. Entonces, no, el director de la Luis Ángel Arango y no sé qué, y él decía, no, hay que irse por y luego él fue profesor nuestro de gestión documental y él decía como no, la archivística, y él como que siempre, o sea, el doctor Zapata a mí el profe Zapata siempre me pareció una persona muy generosa con Sí. sus conocimientos y como con sus apreciaciones, y él siempre como que te motiva, ¿no? La gestión documental, la gestión documental. Entonces yo empecé como ese, y los compañeros también que estaban ya en gestión documental, que han tenido la fortuna
de empezar su carrera de gestión documental también decía, no, es muy interesante, es muy bueno, no sé qué, y bueno, o sea, pero a mí no se me daba, yo seguía trabajando seguía aplicando, seguía preparándome, seguía leyendo, pero no me llamaban. Entonces, de Biblored pasé a una universidad que se llama, es a las afueras de Bogotá, ay, no me acuerdo, que se llama el Instituto de Odontología, el Instituto Odontológico Colombiano, algo así, pero es que ha tenido bastantes cambios de nombre y de ahí fue una experiencia, digamos que en lo personal fue muy enriquecedora, pero en lo profesional no tanto, porque fue bastante frustrante. Y al final, pues, el contrato no siguió porque era un contrato, o sea, habían prometido unas cosas que no, definitivamente no fueron digamos, a mí me prometieron un salario, una cosa, y pues, su error de renunciar a un trabajo antes Firmar de el firmar el otro. nuevo. Exactamente, entonces cuando yo ya firmé, ni era el salario, ni era el cargo, ni eran las condiciones. Entonces, fue bastante difícil. Y además habían cosas que yo le digo, yo siempre cuando alguien se me queja de trabajo, no sé si sea pertinente decirlo, pero yo siempre le digo como, mira, si a ti, tú te puedes quejar conmigo, sí, tú en el trabajo tenías que conseguir el papel de ir al baño, el veneno para ratas y el café. Si tú, o sea, si te tocaba hacer esas tres cosas, o sea, te puedes quejar conmigo. Si no, no, porque había una infección de ratas, había, bueno, o sea, fue una experiencia, como te digo, en el sentido humano fue bastante enriquecedor, pero en el sentido profesional, pues no tanto. Eh, Después ahí se me dio, empecé yo a pasar hojas de vida porque estuve, creo que fueron 4 meses, 5 meses sin trabajo, hasta que por fin me llamaron del Centro de Información Técnica en Ecopetrol, pero el tema era que tenía que irme yo para Cúcuta. Entonces, para Cúcuta nuevamente, que pues bueno, yo era cucuteña, pero ya como que no era lo mismo, pero bueno, trabajo es trabajo, yo me fui. Bueno, o sea, empezar a trabajar porque era duro, las condiciones eran duras, era en Villa del Rosario, que es a las afueras, que es donde están los archivos, entonces empezar a trabajar a indexar esa información porque eran planotecas, a las solicitudes de información de los ingenieros y todo. Y de ahí se dio una oportunidad al ingeniero jefe, el líder ACN, se le llamaba en ese entonces, necesitaba una persona, no sé, me contactó, o sea, como que necesitaban a alguien para Ocensa, que era un oleoducto, y necesitaban a alguien de gestión. Era una Ocensa, que es una empresa colombiana, con una empresa canadiense que se llamaba SNC Lavalin. Necesitaban a un archivista o alguien que supiera de archivo para hacer una transferencia documental de un contrato. O sea, se acababa el contrato y empezaba con SNC Lavalin ese nuevo contrato y teníamos que empezar desde cero la gestión documental, organizar, digamos, los técnicos que iban a ir a estar pendientes de toda la producción, todo el control documental, que eso se llama toda la producción, digamos, de ingenierías, digamos, lo que hacen los ingenieros civiles, lo que hacen los ingenieros mecánicos, todo esto. Necesitaban una persona y el ingeniero, yo no sé, por cosas de la vida me dijo, él necesitaba unos planos, yo se los llevé y me dijo, Silvia, ¿usted sabe archivos? Y entonces yo me quedé como, sí, señor, algo sé. Y entonces, no, bromeando le dije, no, claro, yo tengo la experiencia y todo. Y me dijo como, me dijo, se necesita una persona, pero esa persona necesita hablar inglés porque resulta que nuestros socios en esa operación, perdón, mm, en esa operación son canadienses, muchos de ellos no hablan nada de inglés, nada de español. Nece- Necesitamos una persona que se comunique con ellos y bueno, o sea, yo no conozco a nadie o si usted me puede recomendar a alguien o algo. Entonces yo le dije, no, no, ingeniero, si quiere con mucho gusto. Y entonces me dijo, usted se le mide una entrevista de trabajo en inglés. Y entonces yo le dije, pues claro, o sea, yo no, yo le dije, o sea, yo tenía un buen nivel, no puedo negar, yo tenía un buen nivel de inglés, pero tampoco a ese nivel. Pero bueno, o sea, yo le dije, listo, de una. Entonces me dijo, bueno, entonces voy a hablar con el líder de Ocensa y usted se comunica, o sea, él la va a llamar, le da los datos y usted le pasa su hoja de vida. Entonces yo le pasé mi hoja de vida y el tipo, yo creo que mi hoja de vida, no sé, o sea,
me llamaron de SNS Lavalin y me dijeron a las 8 de la noche, o sea, para dar con el tiempo de Canadá, me dijeron, la vamos a llamar a las 8 de la noche, esa entrevista es totalmente en inglés, dependiendo de eso, la llamamos o no para trabajar en el proyecto Sensa SNS Lavalin. Es un proyecto PCM que es de ingenierías que tiene como construcción, manejo de presupuesto, bueno, todo esto de la parte ingenieril. Y yo, bueno, o sea, yo ese día me fui, yo llegué a mi casa y yo, no, es que no me ocupen el teléfono de tal hora a tal hora, porque en esa época ni siquiera habían celulares, sino era el Fijo. teléfono fijo, sí. Entonces me llamaron y desde una, o sea, contesté y era una persona en inglés y hablé con ellos y bueno, ahí me hice entender y cuando yo dije pronto no me, o sea, pasaron como 3 días, 3, 4 días, el líder ACN estaba en Bogotá y yo dije, no, o sea, ¿será que no les gusté? No me llamaron y bueno, aquí a seguir dándole. Cuando me llaman nuevamente y me dice, pero eso fue, o sea, te digo yo como unos 3 meses después, o sea, no pasó nada. Yo dije, no me llamaron, me sentía mal, mejor dicho. Cuando a los 3 meses me llamaron, necesitamos hacer una entrevista en Bogotá. O sea, si usted puede pedir el permiso, porque pues obviamente yo estaba trabajando en Cúcuta y yo no tenía reemplazo en Cúcuta, digamos, era yo sola. Eh, y yo le pedí el permiso al ingeniero, el ingeniero afortunadamente me dijo que sí mm, porque él sabía para qué era, entonces me dijo, no, de una. Entonces, me fui, 3 días para Bogotá y ahí me llamaron y me dijeron de otra vez una entrevista de qué sabía, ya esta vez era con el líder de gestión documental con ellos, era una videoconferencia y estaba el gerente, el que iba a ser que iba a ser el gerente para Colombia, ese sí hablaba medio español, pero, pues la gerente de recursos humanos que sí era colombiana. Entonces hice la entrevista con él, me entrevisté con el líder de gestión documental. El tipo me hizo unas preguntas técnicas, yo se las respondí y al final me dijeron, sí, o sea, consideramos que pues usted es la persona, ¿cuándo puede empezar? Entonces yo le dije, no, pues déjeme, yo hablo nuevamente con el líder y ya. Entonces tuve que empezar un mes después, transferirme, todo esto. Ahí estuve 2 años trabajando muy duro, o sea, era porque o sea, empiezo a no darse cuenta de las diferencias en la gestión documental canadiense con la gestión documental nuestra. Entonces empezaban los choques, empezaba choque cultural y choque profesional, porque nosotros somos muy procedimentales en Colombia, hacemos como el acta, la actita, la actitita, y ellos Sí, no, o sea, pase las cosas así, haga esto, hay que agilizar, son más o sea, el tiempo pragmáticos. el tiempo es dinero, no sé qué, y bueno, entonces estaba yo trabajando, la verdad, muy feliz en SNS Lavalin, o sea, no puedo decir, no tengo queja. Cuando me llamó una chica de ADECO, que era una bolsa de empleo en Colombia, y me dijo, estamos haciendo como una búsqueda para una persona bilingüe que maneje gestión documental de una empresa petrolera. Entonces, usted estaría interesada, no sé qué, pues o sea, yo le dije, ¿será que usted me puede dar 2 días para pensarlo o un día? Me dijo, no, 2 días no puedo, no, porque esto es una propuesta muy buena, tarará, y bueno, entonces yo le dije, listo, entonces llámeme mañana y yo le digo si estoy interesada o no, porque yo estaba muy contenta, o sea, yo tenía un buen ambiente de trabajo, yo veía que los canadienses estaban contentos conmigo, estaba aprendiendo inglés, digamos, practicando, porque pues yo Sí, digo mejorándolo. exactamente, o sea, cada día me comunicaba mejor con la gente, pero era duro, o sea, era trabajo duro. Y teníamos un muy buen equipo y ya habíamos tenido, ya habíamos llegado como al punto de equilibrio de que siempre la culpa la tiene, o bueno, en esos tipos de proyectos siempre la culpa se la quieren echar al archivista o al de gestión documental de que no, es que nosotros no tenemos las cosas porque es que no nos llegan no nos llega la información, ellos siempre están bloqueando los procesos, no sé qué, entonces nosotros ya hemos llegado como al punto de equilibrio cuando siempre nos querían echar este, la, la culpa, entonces yo siempre ya tenía parecía yo
higuita, o sea, siempre tenía yo como el pararrayo, o sea, sabía yo, o sea, podía justificar muy bien por qué estaba haciendo las cosas y por qué, y demostrar que definitivamente por mi lado no era, o por nuestro lado no era el tema. Entonces, bueno, yo llamé a la señora y yo me acuerdo, yo le pregunté a mi abuela, a mi abuelita. Entonces, yo le dije, abuela, usted lo haría, porque mi abuela era una persona muy sabia. Y yo le pregunté, ¿usted lo haría? Porque es que tengo esta oportunidad. Me dijo, uno siempre tiene oportunidad de estar mejor. Me dijo, ¿por qué no lo hace? Así sea por la experiencia. Así sea por la experiencia, hágale, mija. Entonces yo le dije a la chica, bueno, o sea, hagamos, pues hágame la entrevista y tal cosa. La chica, bueno, me mandó lo primero que me mandó fue como un curso de inglés, como un test de inglés, de oído y de habla. Entonces pasé el test de inglés, después me llamó, tuve que ir yo, eso era en Funza, sí, que es a la salida de Bogotá, a las afueras de Bogotá, a una entrevista de trabajo. También esta vez también era una conferencia con la que iba a ser mi jefa, con la que era la directora de, digamos, de todo el sistema legal, porque donde yo trabajo, nosotros no dependemos ni de IT, ni de finanzas, nada, nosotros somos parte de la estrategia legal de la compañía. Entonces, ella era la directora, pero ella, o sea, ella venía de ser, su background era ser directora de gestión documental de una empresa, creo que era de Oracle. Entonces ella sabía a quién estaba o sabía a quién necesitaba. Entonces yo hice la entrevista con ella en inglés, tuvimos la entrevista, tal cosa, y ella me dijo, bueno, no me dijeron ni si no, lo único que ella me dijo fue como en cuánto tiempo yo necesitaba para poder empezar el trabajo. Entonces yo le dije que eran como 15 días, pues ahí sí era ya lo legal. Y ya, y cuando me mandaron la oferta laboral, y yo, bueno, o sea, hice varias entrevistas, o sea, ahí sí fue, la primera fue con ella, la segunda fue ya de recursos humanos, esas pruebas psicotécnicas y no sé qué, y al final me mandaron la oferta laboral y ahí empecé a trabajar con ellos en Funza, me fui de Lavalin y empecé con ellos. Duré 3 años y empezamos a implementar la parte de gestión documental no, desde cero. Ellos tenían digo yo, eso es un error de las empresas que dicen como ya, yo contrato una empresa, ellos me manejan todo, me hacen todo y yo solamente firmo la factura y ya está. Resulta que tenían unas facturas súper infladas o sea, gastaba muchísimo en en servicios de gestión documental. Y al principio yo empecé y yo decía, pero ¿por qué están cobrando esto? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué esto? Y fue un choque terrible porque lo que mi jefe me había dicho fue, empecemos a empoderar a los líderes y empecemos a empoderar a los empleados. O sea, ellos van a hacer eh, la, mm, la política de la empresa era que todo el mundo era responsable de la gestión documental de la compañía. Entonces empezamos como, no, las transferencias, nosotros, digamos, hacíamos todo, en la Valina éramos un equipo grandísimo de gente y aquí no, o sea, aquí no, o sea, las transferencias las hacen los dueños, o sea, las Productor áreas, documental. todo eso, o sea, lo gestionan las áreas y nosotros solamente a la parte final, cuando ya el documento ya es inactivo, es que nosotros lo revisamos o pasa a custodia nuestra. Entonces fue una lucha dura, dura también y dura con el proveedor porque ellos les hacían todo. Entonces, digamos, cualquier ingenierito o algo, eh, casi que les faltaba que les sirvieran el café y que les imprimieran y les trajeran. O sea, era una cosa ridícula. Cuando empezamos nosotros no, este servicio no, esto no es pertinente de gestión documental. Si esto lo quiere usted, contrate con real estate o con servicios varios, esto. No sé, que entonces me gané enemigos, o sea, Claro, tenía porque llegaste a cambiar muchísimo, las cosas de cómo sí. Y mientras tanto, también tenía que reportar todo a mi jefa en Houston.
Entonces yo tenía que dar los reportes y resulta que esto es digamos, esa empresa decía que ellos tenían decían como el valor agregado. Entonces, esto lo damos de valor agregado, esto lo damos de valor agregado. Era una empresa muy, digamos que muy débil en temas de digamos, cuando yo fui a visitar donde tenían en custodia los documentos para Offsite, y discúlpame, ya empecé con el Spanglish. Almacenamiento, sí. Sí, como el almacenamiento final, en custodia, al lado había un garaje y me acuerdo tanto que cuando yo hice la visita, estaban arreglando un carro y eso echaba chispas Mm. y no había una separación, no había nada, sino siguiente seguía y era una empresa, era una empresa local pequeña, y yo decía, ¿a qué horas esto empieza una chispa, se incendia? Y no había ni siquiera lo que dicen los estándares que la bodega de archivo tiene que tener un espacio prudente con la siguiente bodega, nada, nada. Yo empecé a ver un poco de falencias y eso yo dije, no, definitivamente esta empresa no, necesitamos una empresa más, una empresa que de verdad esté calificada. Y nos empezaron a hacer la guerra. Y entonces cuando ya definitivamente les comunicamos que terminábamos el contrato, pues que no cumplían, pero que obviamente cuando uno termina un contrato unilateralmente, uno compensa a la empresa. Cuando nos íbamos a entregar, ellos sí, 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 sí. Cuando resulta que la base de datos de la empresa, la base de datos de lo que nosotros teníamos en custodia con ellos, al final nos dicen, no, es que esa base de datos es nuestra. Y yo, ¿cómo? El inventario es nuestro. Y yo, no, el inventario es nuestro, porque es nuestra información y es lo que hemos venido pagando O para que sea, ustedes hagan. No, cuando nos demostraron todo, fue un error del gerente de ese momento, no de país, el gerente que manejaba ese proceso directamente, les dio como todo el poder y al final nos tocó pagar por una base de datos y fue una de las cosas más costosas en gestión documental que yo he visto. O sea, tuvimos que pagar muchísimo dinero. Y eso, pues yo lo diría como y eso es como una de los puntos rojos que nosotros ponemos siempre cuando empezamos a trabajar con, eh, con, con personas que no saben de gestión documental, porque no todo el mundo tiene que, digamos, la gestión documental nos gusta a los que estudiamos o a los que trabajamos esto, pero no es para todo el mundo. Y creo que eh, entonces tuvimos que pagar, tuvimos que pagar para que o sea, para liberar los documentos y tuvimos que pagar para rehacer la la base de datos del inscripción. inventario. El inventario desde cero, recibir un archivo de Excel, volverlo a digitar, volverlo a clasificar, todo. O sea, saber que teníamos información y tenía más o menos 18 años con la misma empresa. Dios. Entonces, imagínate. Empezamos con la nueva empresa, hicimos licitación, empezamos con la nueva empresa, todo fue bien, ya estaba todo, digamos, ya estábamos llegando al punto de equilibrio cuando mi jefe me dice, o sea, ya esta no era la jefe que me contrató, era otra, y me dice como nosotros estamos ya implementados acá, y ya implementamos América, porque pues habían otros gestión documental que es muy bonito, hay una chica en Brasil, había una chica en México y todo, entonces me dicen, no, como que aquí, y se abrió la convocatoria para Asia, para implementar, digamos, lo que habíamos hecho en América, en Asia. Entonces, yo empecé o sea, como que al principio lo que dijeron fue como, si alguien está interesado, si alguien quiere aplicar, y yo empecé como, y La la curiosidad. oficina, o sea, porque son dos puntos, está en la casa matriz de Houston y está la casa matriz que queda en Emiratos Árabes, entonces yo como que yo alcé la mano, entonces yo dije, si quieren yo me voy, no sé qué, y como que lo primero que me dijeron fue, ¿está segura? ¿Usted quiere irse para allá porque es un país árabe y tal cosa? Y yo le dije, yo me voy, yo no tengo, o sea, no tengo nada como que me jale.
para quedarme en Colombia y todo. Ah, bueno, o sea, en esa que hablamos de la certificación profesional, había muchas discrepancias mías, digamos, cuando yo presentaba informes o cuando yo decía, no, es que las cosas se tienen que manejar de esta manera, siempre los archivistas estadounidenses me decían, no, esto está muy complicado, pero esto no es así. Digamos, hay procesos que yo decía, pero ¿cómo? No, es que hay que indexar todo, no, es que hay que hacer todo, no, o sea, como que uno viene de Colombia como, ellos decían, no, es que esto así, y funcionaban las cosas. Entonces yo dije, yo tengo que empezar a estudiar, o sea, empezar a entender por qué ellos simplifican tanto, o sea, y tener como en cuenta porque para mí siempre es el riesgo como que me van a dañar el archivo, no voy a encontrar esto, me van a culpar, ¿sí me entiendes? Como siempre tiene uno como la paranoia. Entonces empecé a buscar por las asociaciones y resulta que encontré a ARMA, que es la Asociación de Gestión Documental estadounidense. O sea, y empecé hay mucho, ARMA tiene mucho, digamos, recurso gratis. Entonces empecé a leer como las guías, empecé a leer y yo empecé a entender, o sea, cómo era que hacían, digamos, la tabla de gestión documental, distaba mucho de la que nosotros levantar una tabla de gestión documental con ellos, dista mucho de lo que nosotros o cómo la trabajamos o cómo colectamos la información para hacer la tabla de gestión documental, distaba mucho. Entonces ahí empecé a entender por qué lo hacían, por qué. Entonces yo dije, no, aquí es, o sea, como dicen en México, de aquí soy. Y yo dije, definitivamente necesito empecé a comprar libritos, empecé a leerme los libros y todo. Cuando empecé, yo dije, no, me certifiqué definitivamente porque había mucha información y mi trabajo empezó como a fluir más. Entonces ahí mi jefe me dijo, pues, o sea, pues si usted está de acuerdo, pues la transferimos a Dubái y empecé en Dubái y bueno, aquí sigo, 9 años después. Súper interesante, digamos que muchas cosas para resaltar acá que me gustaría decirlas antes de pasar a nuestra segunda pregunta. Y una de ellas es, uno, el tema del inglés, o sea, que las oportunidades siempre llegan y aparecen, pero hay que estar preparado para ellas, ¿cierto? Y tú te Ujú, fuiste preparando a lo largo del camino, fuiste buscando, pues se nota que has sido muy recursiva, digamos que con todo y que tenés claro que, bueno, si quiero algo, necesito estudiar, necesito prepararme, necesito conocer cómo funciona, de tal modo que cuando se presenten, pues ahí está, ¿cierto? En las tres ocasiones que se presentó, pues ya estabas preparada con el inglés, también digamos que tuviste confianza en ti misma de, bueno, yo voy a hago la entrevista y pues que ellos decidan, y sobre todo el tema de la certificación, también entender el no querer, porque a veces nos pasa mucho a los archivistas colombianos en el mismo Colombia, que llegamos a una empresa y no tienen una estructura orgánica y resulta que la tabla de retención la tenemos que hacer de acuerdo con la estructura orgánico-funcional. Entonces queremos obligar a la empresa a que haga una estructura orgánica cuando es una empresa privada que puede funcionar como quiera. ujú, Entonces, sí. a veces tenemos como esa cosa en la cabeza que es que las cosas tienen que ser como a mí me formaron y resulta que la formación a veces es muy enfocada a lo público o es muy enfocada a una sola, digamos que a una sola tradición, que sobre todo a nosotros, pues digamos que la tradición española por el idioma es la que más, digamos que es acorde con nuestra realidad, entre comillas. Entonces se Ujú, nota que has sido muy inquieta en estar buscando, estarte certificando, estar estudiando, ir más allá, no solamente con la experiencia que has podido obtener a través de las oportunidades donde has estado trabajando, sino que realmente pues has hecho por tu propia cuenta tus cosas, de tal modo que cuando apareció la oportunidad de Emiratos Árabes, estabas preparada, que ya vamos a hablar justamente de eso. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Eso en qué año fue? Más o menos como para tener una idea, ¿cierto? ¿En qué año fue y cuáles han sido los principales desafíos que se te presentaron desde el momento que contanos la historia, pues como, ok, tú dijiste yo me quiero ir para allá y qué pasó, te hicieron entrevista, te trasladaste, o sea, qué pasó con todo ese tema de migración? Bueno, yo obviamente el sí ya estaba porque pues mi jefa es jefa global. Mm, Entonces,
ella me dijo, no, pues si quieres, y me dijo, me dijo, pero ¿por qué te quieres ir para Emiratos Árabes? Entonces yo le dije, yo quiero aprender inglés, porque yo todavía sentía, a pesar de estar en Colombia, a pesar de hablar con ella, interactuar, en Colombia se interactuaba mucho con extranjeros, digamos, empleados extranjeros de la compañía. Yo sentía que habían puntos en los que tenía que, no me hacía entender bien, entonces yo le dije, yo quiero seguir aprendiendo inglés y quiero pues la experiencia, tener una experiencia profesional por fuera. Entonces ella me dijo, no, pues si usted quiere. Entonces inmediatamente yo tuve que, digamos, todo el tema de apostillado del diploma, de todos los diplomas, de todo esto, porque vale la pena decirles, en Emiratos Árabes es por ley, o sea, si tú tienes un trabajo en Emiratos Árabes, la empresa es la que tiene que pagar todo. O sea, que hay una estafa muy común y es que les dicen como, conseguiste un trabajo en Emiratos Árabes, pero necesitamos todo el tema de documentación y todo esto, páganos tanto y nosotros te lo reembolsamos. Y resulta que la gente paga y ahí está la estafa. Entonces, o sea, vale la pena si alguien tiene una oferta o empieza a aplicar, porque hay ofertas de trabajo en Emiratos Árabes para archivistas y para bibliotecólogos, eh, que sean un poquito observables y me pueden contactar y me pueden preguntarte, con mucho gusto si quieren. Me pidieron como fotocopia del diploma, fotos, la religión, digamos, si era casada, si no era casada, no sé qué. Bueno, envié los documentos, me entregaron la visa y ya que era el cierre de Colombia, ya tenía que entregarle a mi compañera, que es hoy día la líder para Colombia, entregar todo, pues despedirme básicamente, arreglar mi vida, o sea, poner mi vida en Sí. dos maletas e irme para Dubái. Y así fue. Entonces, Emiratos Árabes, también el tema, bueno, ya el tema del inglés es una barrera porque pues obviamente el nivel de inglés mío no, como yo te decía, no era tan bueno, o bueno, no era tan bueno, no, tenía una competencia profesional, pero no era tan especializado. Entonces, obviamente venían los baches y un estadounidense, un americano, un británico te tiene paciencia, pero un hindú, un árabe con el inglés, pero un árabe no. O sea, al principio me tiraban el teléfono. O sea, Dios. yo no le entiendo, pum, me tiraban el teléfono así. Y otra vez, o sea, era lo mismo, era implementar y era la gente que se desacostumbrara a estar con la empresa de gestión documental que les hacía todo, o bueno, no les hacía todo, pero o sea, tenían como ese consentimiento y aquí a decir, no, 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 papito, aquí a todo le toca hacerlo a usted, si quiere indexarlo hace usted, con mucho gusto yo le enseño, no sé qué, y tener como la firmeza de decirle, porque a ti te llega un gerente de recursos humanos, un gerente de una línea de trabajo o algo, y tú le tienes que decir, tú chiquita le tienes que decir, un humilde archivista le tiene que decir que no, y te tienes que parar en la raya y decir que no. Así Mm. es. Entonces, bueno, o sea, empezamos y sobre todo era cultural. Me ha pasado que como que hay los hindúes, sobre todo como los asiáticos, son muy reticentes si tú les preguntas algo, como que son muy reticentes a recibir preguntas, o sea, como que te dicen las cosas y tú tienes que actuar como si no hacer preguntas, y yo les hago preguntas. Y entonces, como si tú haces preguntas, es como si tú fueras tonto. Y yo, o sea, yo siempre les digo como, ay, me va a hacer preguntas otra vez. Y yo sí, yo soy, o sea, no me importa pasar por tonta, pero prefiero tener las cosas claras. Sobre todo porque él no es una persona nativa que habla inglés, yo no soy una persona nativa, estamos como en ese inglés roto, Mm. y entonces necesitamos tener claridad perfectamente. Entonces, así fue muy duro, o sea, también, porque había la adaptación al país, la adaptación a la cultura y la adaptación a la cultura organizacional. Entonces, fueron desafíos bastante interesantes, ¿Y en qué bastante, pero año no fue? tanto. ¿En qué año fue, Silvia, eso? 2015. En 2015 yo emigré a Hace 10 Emiratos Árabes. años.
Y entonces, Sí. ¿qué puedes decir? ¿Todavía siguen habiendo algunos desafíos como esos o ya has superado? Claro, todavía está el que no quiere tocar, o sea, me ha pasado que hay gente que, como yo no, esto es el archivo, no lo quieren ni tocar, los asiáticos, como no lo quieren, como que el archivista no, o el gerente que no quiere, o sea, quiere todo ordenado, pero no quiere ver cajas o sea, el tipo tenía como una obsesión con las cajas de archivo, entonces que no podía ver una caja de archivo, no sé qué, y era un vicepresidente y el tipo se me venía a mí como furioso, pero es las cajas de archivo, no quiero ver cajas de archivo, no sé qué, y yo, pues las tiene que ver porque es que estamos procesando información o no sé, pero ya también tenemos un punto de equilibrio, ya, o sea, como ya la gente me conoce ya está bien, como que Silvia, con relación al tema, pues porque sabemos que es un país, bueno, mejor cuéntanos tú con el tema de ser mujer, porque ser sí. mujer trabajando, ¿qué tan fácil es en ese país? Bien, o sea, no, Emiratos Árabes afortunadamente es muy, digamos que es muy abierto, o sea, hay dos cosas. Es un país abierto hasta cierto punto, pero tú también tienes que ser respetuoso. O sea, digamos, acá no va a ser tan restrictivo como otros países musulmanes, pero de todas maneras depende de ti, como el respeto. Digamos, hay puntos donde digamos, las partes de logística y todo esto, ellos a mí me han dicho como yo siempre voy y visito como las partes donde el archivo y también porque tengo que negociar con ellos como que no me estás enviando información, no me dejes tanta información, o sea, yo sé que están inactivos, ya sé que ese proceso se cerró, no me dejes tanta cosa, o sea, como acumulada y no Sí. a última hora me estás llamando que necesitas o sea, a mí me ha pasado que me han llamado el 31 de diciembre a las 10 de la noche, mira, necesitamos mover y necesitamos mover ya. Entonces yo no, lo siento, pero entonces, o sea, te la recibo una vez, pero ya dos no. Entonces, o sea, como que siempre tengo que estar como vigilando que esos procesos los muevan, o sea, porque siempre esa última hora que llaman no, esto ya no lo necesitamos, y tengo que verificar si de verdad ese archivo es inactivo, si efectivamente es información relativa al negocio, o sea, si es información que definitivamente en un futuro nos va a servir legalmente, administrativamente o técnicamente, porque hay muchas veces, me pasó que un ingeniero quería mandar todas las revistas de hidrocarburos al archivo, o sea, quería mandar a Offsite, a custodia, eran cajas y cajas y cajas y o sea, no, o sea, una revista para mí, lo siento, pero no es relevante, o sea, será relevante para una universidad, pero para una empresa, para la información para el negocio no era relevante. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, en esos puntos donde hay tanto hombre, a veces me dicen como, mira, lo mejor es que no vengas, no sé qué, yo no, o sea, lo mejor es que, pues, afortunadamente es una empresa internacional, siempre como que siempre les pido el favor, siempre hablo los líderes y esto, y nunca he tenido un inconveniente, o sea, yo siempre pues uso la CPP obviamente, y nunca he tenido un inconveniente más o menos ahí no falta el mandón, o sea, no falta el que, digamos, como machismo ¿cómo te atreves a hablarme así, mujer? Pero pues se les pasa también. Sí, pero también, bueno, realmente digamos que los problemas que has estado mencionando son problemas que también vivimos en Colombia, pues, en Sí, general. sí, Independiente sí. si somos mujeres o no, son problemas que se viven en Colombia, que la gente tiene cierta cosa con los archivos, que no cumplen con los cronogramas de transferencia, que no organizan. Bueno, yo creo que te ha tocado, digamos que lidiar con los mismos problemas, solamente que en inglés y en un contexto también diferente. Y eso me lleva a una tercera pregunta. Y es relacionada con la archivística ya y acá, o la gestión, hablemos de la gestión documental como para no entrar a un panorama más amplio. ¿Qué puntos de comparación tienes que tú digas, es muy diferente aquí esto y en Colombia se hace de tal manera que tú puedas decir así como con específicamente? Bueno, los tiempos de retención, o sea, tiempos de retención, digamos, las historias laborales acá.
por lo general, que eso a mí me daba como en las historias laborales en Colombia las mantenemos casi toda una vida por temas de legislación. Acá no, acá las historias laborales, una vez el empleado renuncia, creo que se tienen 5 años más y ya está, o sea, se puede destruir. Sí, los tiempos de retención son las cosas que me han impresionado como, no, no puede ser. De hecho, yo siempre como que cuando me toca, cuando siempre me mandan porque obviamente nosotros enviamos el inventario y tenemos una del equipo que es la que siempre dice como, hey, el calendario, o sea, de acuerdo a la tabla de retención, esto tiene que destruirse o algo. Y siempre que me toca como historias laborales, como que me da de todo, como que, y lo retraso y cuando me dicen, no, ya no se puede más es cuando lo hago. Cosas financieras también. Es como lo que me ha impresionado son como las diferentes legislaciones, eh, digamos, cuando tú manejas varios países y las diferentes, digamos, tendencias, porque en Emiratos Árabes la estrategia es cero papel, o sea, todo acá nos estamos moviendo ya en muchos aspectos no existe el papel, no existe. O sea, los procesos, recursos humanos, finanzas, todo es, y no solamente nuestra empresa, muchas, no existe el papel. Pero digamos, en Pakistán está todo muy parecido en Colombia o en Oman, o ¿sí otra parte que ya definitivamente es que ya no tenemos papel. O sea, yo voy viendo como las transferencias, yo tengo como el calendario y va como así, ¡shum! O sea, ya no hay transferencia, ya no hay custodia, ya no hay ya empezar como la parte de disposición electrónica de documentos, toda la parte de aplicación de la tabla de retención documental en la parte electrónica. Entonces, como la diferencia, digamos, pero Y porque en Colombia, con relación ¿cómo? al talento humano, ¿ustedes son un equipo de trabajo? ¿Son muchos? ¿Son poquitos? ¿Son personas de allá? ¿Allá estudian? ¿Cómo es? No, digamos, en mi caso, yo estoy sola, o sea, digamos, yo soy como interventora, en Colombia no sé si todavía se usa ese término, interventora, o sea, yo no tengo, digamos, apoyo precisamente porque la estrategia ha sido como empoderar a las áreas. Yo no tengo, son las áreas las que como que lidian, yo les pido a ellos todos los implementos, todo lo que necesitan y todo, pero ellos son los que se encargan de indexar, ellos son los que se encargan de inventariar y de preparar todo. ¿Y Y quién lo tienen hace que en las cumplir. áreas? ¿Hay un ¿Cómo? archivista o es No, secretaria o secretario, no, el yo mismo dicto profesional? clases. Nosotros tenemos un curso cuando entra un empleado, tenemos un curso porque nosotros les entregamos también lo que se llama un file plan, que es como un sumario de la tabla de retención documental, Ujú. que es solamente, digamos, para un contable está el sumario del contable. Si es contable, financiero, no sé qué, está o sea, si me entiendes, o sea, Sí. la gran tabla de retención documental solamente la manejamos nosotros. A ellos solamente les entrega lo que a ellos les concierne. Entonces, yo dicto, o sea, cuando empieza un empleado, desde el principio se les dicta como, mire, usted es responsable de información acá, todos somos responsables. Si usted, su información la tiene que manipular usted, la tiene que indexar usted, eh, todo, incluso la parte electrónica, la parte física, tal cosa, así. Entonces, y se le entrega, como te digo, el file plan y ya ahí ellos cuando empiezan o sea, empiezan a solicitar es cuando me contactan o cuando necesitan, lo dicen, Silvia, tenemos tal cliente, está solicitando, digamos, nosotros ya no tenemos información, digamos, en hard copy, el cliente demanda que todo lo imprimamos y todo lo tengamos. Entonces, empezar a diseñar como esas estrategias de cumplirle al cliente, pero sin incumplir nuestra política. Claro, total, entiendo. Eso también es una gran diferencia porque en Colombia sí somos muy tradicionales, el archivo con muchas personas y el archivo casi que a veces se tiene que responsabilizar de organizar documentos en gestión porque los mismos profesionales no tienen esa cultura
yo produzco, esto hace parte de esta serie documental o de esta agrupación, yo ya sé qué valoración va a tener, entonces, bueno, como que no hay eso y sería como el estado ideal. Bueno, y ya para terminar, vamos a pasar a la última pregunta. Con base en todo esto, entonces, ¿qué le recomiendas a un colega que esté considerando la posibilidad de emigrar y de ejercer su profesión en otro país diferente al país de origen? No va a ser a Colombia porque tenemos una audiencia de toda Latinoamérica, entonces digamos que el país de origen y que esté pensando en irse a otro país, ¿qué le recomendarías? Bueno, primero que todo, pues bueno, basándome también en la experiencia de Colombia, pero también creo que aplica para otros países latinoamericanos, es eh, como mejorar las condiciones con el inglés. Pues yo, o sea, muchos le tenemos pereza, muchos le tenemos miedo. Primero que todo, el inglés. Segundo, empezar a buscar, como empezar a profesionalizarse, a mirar, porque siempre afortunado o desafortunadamente, Estados Unidos es el país que, como que en nuestra área, es como el que manda la parada con relación a gestión documental. Porque como te comentaba, digamos, ARMA, ahí en China, si estás certificado en ARMA, te van a pedir, o sea, piden un profesional que esté certificado en CRM ARMA, que busquen recursos para especializarse, para profesionalizarse, para entender más allá de cómo es el contexto archivístico de su país, internacionalmente, cómo se manejan las cosas. De hecho, hay muchos recursos que son gratuitos y que pueden empezar a entrenarse. Digamos, un proveedor de archivos de Estados Unidos que tiene un servicio que se llama RMU, como Record Management University, que es un podcast y tiene incluso créditos para certificarse. Si tú haces todo el curso, creo que son 6 meses de curso, te dan 2 créditos para cuando hagas el curso de CRM, te valen 2 créditos. Que bueno, o sea, no será mucho, pero algo es. Sí. Y ahí empiezan a entender cómo se manejan las cosas, terminología, o sea, que es muy importante. Empiecen con esos recursos, o sea, que no empiecen a meterle tampoco dinero, que no empiecen sino empiecen con recursos, a ver si les gusta o no les gusta y que empiecen a aprender, o sea, que nunca o sea, digamos en esta profesión, o bueno, yo creo que en todas, nunca se puede dejar de aprender, porque tú siempre dices como, ay, yo ya salí, yo soy archivista, yo como, ¿para qué me certifico? ¿Para qué estudio? No sé qué, no, o sea, no se queden ahí. Total, y sí, eso, y no solamente pues si queremos migrar o no, lo tenemos que hacer porque además estamos en una profesión que es altamente impactada por las tecnologías y por las dinámicas sociales y son dos cosas que están cambiando todo el tiempo, entonces eso significa que nos cambia mucho las formas. Sí, por lo menos mira con esta parte de inteligencia artificial, que cuando salió el ChatGPT y todo eso que fue el primero, me acuerdo que incluso a mí habían como colegas que me llamaban, no, no vamos a desaparecer, nos van a despedir, no sé qué. Estos chicos de ARMA, los del Instituto Institute of Certified Record Manager, ellos hicieron una teleconferencia y empezaron a decir, no, mire, o sea, esto no es así, todavía hay mucho, o sea, como ese espacio que a mí me parece que tú lo estás proporcionando en este podcast que tú tienes, de empezar a tranquilizar a la gente primero y a educarla, o sea, porque había mucha gente, o sea, hay mucha gente también, o sea, hemos pasado por una pandemia, estamos con guerras, o sea, todos, como que todos tenemos los nervios alterados, o sea, como no, mire, el ChatGPT tampoco nos va a reemplazar a nosotros, o sea, la verdad, yo vengo escuchando de que a nosotros nos va a reemplazar la tecnología desde que yo Desde estaba hace, en octavo semestre, en octavo semestre en el 2008, y han pasado bastante agüita ha pasado por ahí. Entonces, digamos, estos chicos organizaron inmediatamente con varias asociaciones, porque está la Asociación de Discovery Management, que es como toda la parte legal que nosotros trabajamos con eso, que es como que hay un litigio, digamos, hay un litigio sobre aguas contaminadas o algo. Entonces ellos colectan toda la información, preparan toda la información,
todo, lo que esté físico, no sé qué, esa es una como subárea de la es como algo en que se pueden especializar también, que tiene mucho pedido, se llama Discovery Management. Se unieron esas dos, como esas dos asociaciones y evaluaron lo de ChatGPT y digamos se dieron cuenta que digamos todo lo que, si tú usas todo el ChatGPT, todo, o sea, como toda estoy tratando de traducir del inglés al español, toda la diferencia o toda la filtración de información que tú estás haciendo, si tú lo utilizas en un contexto laboral, es gravísima y es importantísimo que usted, o sea, y uno como archivista también proponer o advertir de ese tipo de cosas. O sea, gente que hace todo el reporte, se lo hace ya GPT, todo esto, todo Terrible. está quedando ahí consignado y todo se puede usar para para filtrar. Digamos, si tú estás trabajando algo legal, si estás trabajando algo contable, estás inmediatamente vulnerando cosas que no son tuyas, que es cosas que pertenecen a una empresa, o si son tuyas, pues tanto peor. Claro, es Pero, poniendo los datos allí en una plataforma que sí, como tú dices, luego puede ser usado en nuestra contra o bueno, para otras personas y es bastante delicado. Yo creo que tenemos sí, muchos retos y desafíos en general en la profesión. sí, sí, pero digamos, ese fue como cuando llegó, yo me acuerdo que, o sea, que abogados, asociaciones legales y todo, mucha gente dijo, no, hasta aquí llegué, o sea, mirar a ver qué hacemos, pero afortunadamente, o sea, no, ese tipo o sea, como esa interacción profesional es muy bonita, y si están en ese tipo digamos, de asociaciones, se presta más para que puedan abrir la mente. Claro, y escuchar a Sí. otros y saber qué están pensando y tranquilizarse un poco más también y prepararse porque tampoco significa pues que hay cosas que no vayan a pasar. Puede que sí, pero que no sean ahora y es como me estoy preparando para cuando lleguen esos momentos, ¿cierto? Lo que hablábamos ahora un poco sobre las oportunidades cuando se presentan. No, Silvia, muchísimas gracias. Gracias por este espacio bastante enriquecedor. Desde lo personal, yo ya te había dicho detrás de cámaras que obviamente me interesa muchísimo conocer la experiencia, pues porque también me fui de Colombia, entonces uno también quiere como, bueno, conocer muchas cosas, cómo funciona, cómo han hecho otros, cómo han surfeado pues diferentes situaciones que se le presentan a uno, porque digamos que en Colombia pues estábamos, entre comillas, en una zona de confort. Listo, me formé ahí, trabajé ahí, conozco a todas las personas de ahí, todo funciona súper bien, pero cuando uno migra, pues ya se enfrenta a una realidad totalmente distinta y sobre todo en esos países que hay una barrera del idioma, todo se hace más complejo porque nosotros trabajamos con información, la información está en un idioma, entonces obviamente eso hace, digamos, que haya una complejidad mucho mayor. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, yo feliz de tenerte acá, gracias a la tecnología que nos permite unirnos sin importar en qué parte del mundo estemos ubicados. Y que podamos también como compartir esto con otros y no se quede solamente en una comunicación en dos sentidos, ¿cierto? Que solamente nosotras dos nos retroalimentemos, sino que esto lo pueda conocer otro tipo de público. Ujú, vale, no, muchísimas gracias a ti. Listo, chao.